Arbeloa vio el partido ante el Girona como un entrenamiento para preparar al equipo para la vuelta frente al Bayern. Pero este no tuvo en cuenta que al frente tenía un equipo que sabe cómo hacer las cosas gracias a Michel, donde probablemente este le quitaría las esperanzas al Real Madrid de ir por la liga. Así que veamos qué pasó hoy en el Real Madrid frente al Girona. Bueno muchachos, para el partido ante el Girona, el Real Madrid haría demasiados cambios, tanto de jugadores como de sistema de juego. El Real Madrid jugaría con un 4-3-3 en donde veríamos muchos cambios, pues la línea defensiva era totalmente nueva. Veíamos a Carvajal, a Militao, a Asensio y a Fran García. Y en el mediocampo veríamos a Camavinga como el 5, a Brahim Díaz junto a Bellingham. Para en punta ver a Vinicius por izquierda, a Mbappé como delantero y a Valverde como el extremo por derecha, viendo un 11 muy diferente al que habíamos visto ante el Bayern, como también un sistema de juego diferente a ese 4-4-2. Pero entonces sabemos que este partido era con una idea de poder jugar de una manera como se piensa jugar ante el Bayern Múnich, y el Girona posibilitaría esto, pues estos defenderían con un 4-4-2 en un bloque medio, algo muy similar a lo que puede intentar el Bayern Múnich, que aunque presiona muy alto, es verdad que con el resultado a favor también habrán momentos en donde estarán en un bloque medio, y pues no creo que se vayan a encerrar en un bloque bajo el Bayern Múnich. Por eso es interesante ver que el Girona hoy se cerró con ese bloque medio, cosa que el Real Madrid tendría que batir. Pero entonces de lo primero que vamos a hablar en la táctica es sobre la salida de balón del Real Madrid. Sabemos que normalmente el Real Madrid lo viene haciendo con Tchouaméni, pero principalmente con Thiago Pitars en el medio. Pero hoy ninguno de los dos iba a estar, y por lo menos Tchouaméni contra el Bayern no va a estar. Y Thiago habrá que ver porque Bellingham lo viene haciendo muy bien. Por eso tenemos que hablar de qué intentó el Real Madrid en salida de hoy. Para eso lo primero que veíamos es que los dos centrales iban a ser la pieza fundamental en el primer pase del Real Madrid. Ellos dos iban a ser los que iban a generar la salida del Real Madrid, pero principalmente con un jugador después de ellos, que iba a ser Camavinga, que iba a ser el jugador que iba a actuar como 5 y que más se iba a acercar a los centrales y a Lunin, quedando en este triángulo frente a los centrales. Pero ahora veíamos algo más, y es que los laterales se iban a posicionar más adelantados, a la altura tanto de Bellingham como de Brahim Díaz, para quedar en un estilo de 2-1-4-3. Con esto, el principal objetivo era conectar con Camavinga, y luego tenía la posibilidad de conectar tanto por fuera con los laterales, como también por dentro con Brahim Díaz y con Bellingham. Entonces la piedra angular del equipo aquí era Camavinga, pues no había un jugador como Thiago que viniera a pedir, sino era más bien un jugador más posicional en ese triángulo en salida del Real Madrid. Y es que el análisis es muy importante, por eso es que si tú tienes un equipo de fútbol o eres jugador, tienes que hacer videoanálisis, y son los servicios que hoy yo te vengo a ofrecer. Si vives en Bogotá, nosotros podemos llevar la misma cámara, una cámara profesional para esto, para grabar, analizar o transmitir tus partidos. Y si vives fuera de Colombia y tienes los partidos grabados, también lo podemos hacer. Así que si te interesa este servicio, escríbeme a mi Instagram, y si me dices que vienes de la pizarra del profe, te daremos un 10% de descuento. Ahora, algo que sí pasó bastante y que no creo que pase contra el Bayern es que el Girona en ese bloque medio, en lugar de ir a presionar, retrocedía. Posicionaba al equipo un poco más atrás y más compacto. Es decir, que cuando el balón le llegaba a Camavinga, tenía tiempo y espacio para pensar qué hacer con el balón, algo que muy seguramente el Bayern no lo va a dejar hacer. Pero aquí Camavinga mostró algo interesante, y es que con espacio retrocedía, se metía entre centrales y tenía toda la panorámica del campo. Y en ese momento es donde mejor se le vio, pues estuvo muy preciso con los balones largos hacia Mbappé como también hacia Vinicius, lanzando balones largos hacia ellos a la espalda de la línea defensiva. Algo que aunque el Bayern no va a ir a presionar extremadamente alto, es verdad que si Camavinga puede lanzar esos balones largos, podría llegar a generar peligro, pues el Bayern no juega con un bloque bajo, lo que significa que pueden encontrar espacios a la espalda de los defensores. Y Camavinga con espacios demostró que puede ser el jugador que lance estos balones, al entender que Tchouaméni no estará para el partido de la vuelta de Champions. Ahora, les había mencionado que Valverde se había posicionado inicialmente como extremo, pero llegaron momentos en donde lo vimos por dentro y no por fuera. Y esto se debía a que cuando el Real Madrid tenía ya la posesión de balón, podía acumular jugadores en ataque, podíamos ver a un Girona mucho más cerrado, pues obviamente el Girona, aunque estaba en un bloque medio, sabría replegar compacto. Y allí veríamos la rotación de posiciones entre Valverde y Carvajal, pues el Madrid quería atacar con 4 hombres en ataque,
y si veíamos con Vinicius, Mbappé y Valverde iban a quedar en un 4 versus 3. Entonces la idea era atacar con un doble punta, y el que se posicionaría al lado de Mbappé sería Valverde, para quedar con 2 por el medio, para mientras tanto por fuera quedara otro jugador que iba a ser Carvajal, quien se iba a posicionar en la amplitud para quedar con jugadores por fuera como Vinicius y como Carvajal, y por el medio con Mbappé y con Valverde, que últimamente lo hemos visto con mucho más gol y mucha más llegada por esta zona. Por eso es que Carvajal era muy importante a la hora de que tomara la amplitud, pues este permitía el movimiento de Valverde hacia el medio. Pero pasando de ese punto positivo, ahora tenemos que hablar de un punto negativo, y sería cuando nuevamente el Real Madrid enfrentaba un bloque bajo. Pues entre más se acercaba el Real Madrid a la portería de Gazzaniga, el Girona más se replegaba con sus 11 hombres, replegando muy juntos. ¿Y qué pasaba? Aquí sabemos que el Real Madrid siempre ha tenido problemas. Podíamos ver cómo Brahim y como Valverde estaban muy estáticos, y veíamos a un Real Madrid que no sabía qué hacer ante el bloque del Girona. Estos estaban juntos y el Real Madrid no generaba movimientos, pues para batir un bloque compacto hay que mover mucho el balón, pero también hay que rotar bastante las posiciones para poder recibir o entre líneas o también al espacio. Pero el Real Madrid estaba muy estático y lo único que hacía era mover el balón, pero sin rotar a los jugadores, lo que hacía que el Girona, sin ser bastante intensos, pudiera terminar recuperando el balón tras un mal pase del Real Madrid, o simplemente con el pasar del tiempo ya recuperaban. Entonces la falta de movilidad en el último tercio de la cancha fue uno de los puntos negativos hoy para el Real Madrid. Así ahora pasemos al segundo tiempo, en donde realmente no sé qué pensar, porque ya de por sí el Real Madrid estaba complicado, pero al minuto 50 se pondría en ventaja gracias a Valverde, en donde realizó lo que les venía comentando, de que se tiró al carril central para quedar casi como otro delantero, como un mediapunta básicamente. Y desde allí este terminó sacando un remate muy potente en donde Gazzaniga quedó como cómplice, para poner así a ganar al Real Madrid. Y es que tras este gol el Real Madrid estaba muy pero muy cerca del segundo gol. Empezó a tener más opciones, empezó a tocar más, empezó a tener más llegadas y parecía que el Real Madrid iba a asegurar el partido con un 2-0. Pero entonces llegaría el gol del empate del Girona, en donde tenemos que hablar de la poca entrega que tuvieron Camavinga, Bellingham y Brahim. Pues hay que entender que cuando el Real Madrid replegaba iba a verse en un 4-4-2 de este estilo, con Camavinga y Bellingham sobre el carril central, con Brahim sobre el carril izquierdo y Valverde sobre el carril derecho. Pero lo importante aquí es entender que el borde del área siempre es una zona que hay que defender con toda, como lo hace Thiago, como lo hace Tchouaméni, en donde cuando el rival pisa esta zona hay que ser extremadamente agresivo para recuperar el balón o al menos imposibilitar el remate o que no remate tan cómodo. Y es lo que realmente no entiendo de esta jugada. Quiero que se fijen en la pasividad que tuvo el Real Madrid en esta jugada. El Girona con Lemar llegó a esta zona y nadie defendió la zona 14, todos estaban quietos y le permitieron sacar el remate al francés de una manera muy fácil. Y obviamente tener espacio en la zona 14 se termina transformando en una ocasión de peligro, ocasión que terminaría finalizando en el 1-1, en una jugada en donde el Real Madrid pareciera que fuera ganando 3-0, porque estaban totalmente estáticos, totalmente quietos. Y esto obviamente complicó al Real Madrid, que en el mejor momento del equipo de Arbeloa fue cuando el Girona logró el empate, pero gracias a esa poca entrega en defensa que realizó el Real Madrid. Por eso Arbeloa haría 5 cambios, sacaría a Brahim, sacaría a Bellingham, sacaría a Camavinga y sacaría a Fran García, para volver a ver el ingreso de Mendy, que contra el Bayern muy probablemente sea titular. Vimos a Tchouaméni entrar como 5 y a Arda también entrar en el medio, para entonces de esta manera el Real Madrid quedar ahora con Gonzalo en el medio, con Valverde en el medio campo y Mbappé pasando sobre el carril derecho, para quedar de esta manera como estamos viendo aquí en la pizarra. Pues tenían que buscar un gol, si no el partido acaba en empate y el Barcelona, ganando el próximo partido, terminaría quedando 9 puntos por encima, cosa que se terminará dando muy probablemente porque el Real Madrid no conseguiría anotar más. De hecho, después del gol del Girona, el partido para el Real Madrid se le complicó muchísimo. Ya les había mencionado que contra los bloques bajos el Real Madrid no sabe qué hacer. Y claro, el gol del Girona fue un golpe durísimo para el Real Madrid que no supo qué hacer después de eso. Pero el verdadero problema fue esa poca agresividad en el borde del área del Real Madrid, que resulta en el empate. Realmente sigo sin entender qué sucedió ahí, porque tácticamente los jugadores habían replegado.
pero anímicamente, técnicamente, no sé en qué concepto agrupar esto, pero el Real Madrid literalmente solamente se quedó viendo y terminó en el disparo de Lemar que le costó muy probablemente la liga al Real Madrid. Pero antes de que se vayan, quiero preguntarles a ustedes, ¿creen que hay posibilidad aún de que el Real Madrid consiga la liga? Que matemáticamente se puede dar, pero es complicado.